Buenos días, chicos. Vamos a dar comienzo a la clase de Ciencias Naturales. Hoy el tema que vamos a ver es súper interesante. Vamos a hablar del átomo de carbono. ¿Okay? Entonces, voy a empezar a compartir mi pantalla. Entonces, como les dije, hoy vamos a hablar un poquito del carbono y de las biomoléculas, ¿sí? Cuando nosotros hablamos del carbono, hablamos de un átomo, de un elemento que está dentro de la tabla periódica, nosotros lo podemos encontrar, ¿sí? Y es uno de los elementos que abundan más en nuestro planeta. Está casi en todas partes. Y es un átomo súper importante para que se desarrolle la vida en conjuntos con otros átomos, ¿ok? Cuando nosotros hablamos de biomoléculas, sí, ya sabemos que las moléculas son la unión de dos átomos o más, no importa si el átomo sea del mismo elemento o de diferentes elementos. Cuando nosotros hablamos de biomoléculas, hablamos de vida, entonces moléculas que están en los organismos vivos, ¿ok? Aquí nosotros podemos ver el átomo de carbón, ¿sí? Este es el átomo, y todos los átomos tienen sus características específicas. Así como cada uno de nosotros somos diferentes, somos blanquitos, otros morenitos, altos, bajitos, ¿sí? Así son los átomos. Cada uno tiene sus propias características, pero siguiendo un mismo patrón, igual que nosotros tenemos dos manos, dos pies, una cabeza. Entonces, aquí podemos ver que el átomo de carbón tiene dos capas, ¿sí? Estas líneas. Recuerden estas líneas, estas órbitas que están al lado, rodeando el núcleo. Recuerden que estas líneas no existen. Estas líneas se dibujan para que nosotros podamos comprender cómo los electrones le dan vuelta al núcleo. Es igual que las órbitas elípticas de nuestros planetas, ¿sí? No existen, pero nosotros las dibujamos para entender que le están dando la vuelta al Sol. Igualito es con el átomo. Entonces, para recordar, los átomos están conformados por tres micropartículas que son electrones, que son las cargas negativas que están en la parte externa del átomo. Están los neutrones, que son cargas neutras que están en el núcleo, con los protones que tienen carga positiva. Entonces, si nosotros vemos, el núcleo de nuestro átomo es positivo y los electrones son negativos. Entonces, así se compensan las energías, las cargas. ¿Entendido hasta acá, chicas? ¿Ya recordaron cómo está conformado el átomo? Bueno, esto es muy importante que ustedes lo recuerden, porque en base a esto vamos a ver las clases consecutivas. Entonces, para entender un poquito mejor cómo se caracteriza un átomo de otro, ¿sí? Tenemos aquí el átomo de carbono, ¿sí? Con los electrones y los protones y los neutrones. Pero, ¿cuál es la característica de este átomo? Que tiene 6 electrones. Si nosotros lo contamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Sí? Entonces tiene 6 electrones, tiene 6 protones y tiene 6 neutrones. Esa es la característica de él, 6. Pero si nosotros le quitamos un electrón, ya deja de ser un átomo de carbono, sino se convierte automáticamente en otro elemento, que es el bodo. ¿Por qué? Porque el bodo tiene en sus capas, en vez de 6, tiene 5 electrones. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Ok? Entonces, esta es la característica del bodo, 5. Pero si al átomo de carbono, en vez de quitarle 1, le sumamos 1, ya se vuelve automáticamente otro elemento como el nitrógeno. ¿Cuál es la característica del nitrógeno? Que él tiene 7 electrones en sus capas, ¿ok? Entonces, por eso es la importancia de la cantidad de electrón de un átomo. Esta cantidad de electrón me va a ayudar a diferenciar cuál es, y de esta manera que están organizados en la tabla periódica.
que es esta, ¿sí? Nosotros ya hemos visto esta tabla periódica en muchos lugares, ¿ok? Y tiene un poco de letras y un poco de números que tal vez ahorita no entendemos, pero comprendiendo este factor lo vamos a entender muchísimo más rápido. Entonces tenemos aquí el átomo de hidrógeno, ¿sí? Tenemos el hidrógeno, que es el elemento que está acá, tiene el número 1, ¿sí? ¿Por qué tendrá el número 1? Porque el átomo de hidrógeno tiene apenas un electrón, un protón y un neutrón, ¿sí? Si nosotros vamos acá, derechito, y vamos al elemento número 2, es porque tiene 2 electrones, 2 protones y 2 neutrones, ¿ok? Si nosotros vamos al litio, que es el 3, es así, igual. 3 electrones, 3 neutrones y 3 protones. Aquí está el 4, aquí está el 5 y aquí se encuentra el 6, en la posición número 6, porque posee 6 de cada partícula que lo contiene. Entonces, ¿cuántos elementos hay? Bueno, hasta el momento se han descubierto 118 elementos. Es decir, que el elemento número 118 tiene 118 electrones, ¿sí? Es el que tiene más electrones de todos los átomos. Cabe recalcar que en la tabla periódica está clasificada aparte de su número atómico, ¿sí? O sea, el número de electrones que tiene. También tiene características como el peso, como el símbolo, como las cargas positivas o las cargas negativas, si son gases, si son sólidos, ¿ok? Si son metales. Y tenemos una sección bastante interesante, que son estas las que están acá, ¿sí? Que son elementos que no son naturales. Estos elementos son creados en laboratorio, porque naturalmente no se encuentra, por ejemplo, un átomo que tenga 118 electrones. Pero siguiendo esta fórmula que nosotros conocemos, que cuando cada vez que se suma y se suma un electrón se va convirtiendo en otro elemento, ¿qué hicieron los científicos? Ve hasta dónde podían llegar con la tecnología en aumentarle electrones a un átomo. Entonces, hasta el momento se ha podido juntar 118 electrones para dar vida a un elemento. Pero estos elementos, como no son naturales, como están hechos en laboratorio, son elementos de corta vida. O sea, ellos los pueden hacer por un momento y su duración son de segundos o de minutos. Y automáticamente se desintegran, ¿ok? No son elementos estables como que si nosotros hablamos del sodio o del potasio. ¿Ok, chicos? ¿Entendido hasta aquí? ¿Hay alguna duda? Emilia, ¿tienes alguna duda? Nope. ¿No? Adrián, No, profe. Emily, No, profe, ninguna. Aileen, No, ninguna duda. Evelyn, ¿no? Entonces, bueno, chicos, es muy importante que ustedes desde ya aprendan cómo funciona la tabla periódica, porque el año que viene ya van a utilizarla mucho más seguido, ¿ok? Entonces, le estoy dando los parámetros básicos para que más o menos la acompañen. Entonces, ¿por qué vamos a hablar hoy del carbón? ¿Por qué el carbón es tan importante? Y cuando ustedes vayan a primero, a segundo, a tercer año de bachillerato, van a ver química, pero esta química se va a dividir. Ustedes van a ver química inorgánica y química orgánica. Cuando nosotros hablamos de química orgánica, es lo que yo les voy a dar la introducción hoy, que es una química que estudia el átomo de carbono y sus uniones. Esa es la química orgánica. Y van a ver la química orgánica, que es la unión de otros átomos que no son el carbono, ¿ok? Entonces, ¿por qué es tan importante el carbono? Bueno, porque es el componente principal de las moléculas orgánicas, es decir, que viven los organismos o biomoléculas, ¿sí? Cuando este carbono, este átomo, ¿verdad? Se combina con otros átomos, ¿sí? Ya sean también átomos de carbono u otros tipos de átomos, ¿sí? Crean compuestos. Compuesto es lo mismo que moléculas, ¿sí? Un compuesto de una molécula es la unión de dos átomos o más. Entonces, estos compuestos pueden ser naturales o pueden ser artificiales. Naturales porque lo encontramos ya pegado en nuestro medio ambiente. Artificiales porque el hombre
lo ha modificado. Entonces, algunos compuestos naturales que crean el carbono es el azúcar, ¿sí? Y con esto no solamente me estoy refiriendo al azúcar que nosotros consumimos, ¿sí? Que es el azúcar que nosotros echamos al café, al jugo, se llama sacarosa, sino los diferentes tipos de azúcares que hay en el medio ambiente, como la glucosa, que es el azúcar de la sangre, como la fructosa, que es el azúcar de las frutas, ¿ok? También el carbono crea lo que son las cadenas de ADN, que son súper importantes, porque aquí está todo nuestro contenido genético, nuestra información, que se traspasa de una generación a otra. Y los carbohidratos, como lo dice su nombre, carbohidratos o hidratos de carbono, son compuestos que están conformados por átomos de carbono y átomos de hidrógeno, que ellos conforman lo que es lo que nosotros conocemos como almidón, ¿sí? Que están en el arroz, en la pasta, en la papa, en la yuca, en el plátano, en todos estos elementos, estas comidas que nosotros lo conocemos como carbohidratos y los que engordan, ¿ok? Engordan porque se convierte en el almidón y el almidón se convierte en azúcar, por eso engordan. Y tenemos los compuestos que son artificiales, como los hidrocarburos, igual son combinaciones de carbón con hidrógeno, y pueden ser los petróleos, el petróleo, los gases que se manejan ahí, las medicinas y las gaseosas, que son gaseosas o bebidas carbonatadas porque tienen carbón. Entonces aquí podemos entender en tantas cosas que está presente el átomo de carbono. Entonces, el carbono tiene una combinación electrónica perfecta para unirse con otros átomos, ¿sí? Entonces, aquí voy a devolverme un poquito para hablarle de cómo un átomo hace para unirse con otro átomo. Entonces, aquí tenemos el átomo de carbono, ¿sí? Entonces, tenemos que tiene dos capas. Una capa inferior que tiene 2 electrones y tenemos una capa superior que tiene 4 electrones. 1, 2, 3 y 4, ¿sí? ¿Qué pasa? Naturalmente, ¿sí? Naturalmente hay una ley, ¿sí? En donde un átomo máximo tiene en su última capa 8 electrones. Más de 8 electrones no puede tener un átomo en una de sus capas. 8, ¿ok? Si un átomo alcanza sus 8 electrones en la última capa, es un átomo que es estable. Y al ser un átomo estable no se puede combinar con otros átomos, ¿ok? Esta ley se llama la ley del octeto. La ley del octeto porque es de 8, que un átomo tenga 8 electrones en su última capa. Entonces, al no poderse combinar, se convierten automáticamente en los que son gases. Y vemos que los gases están aquí, es decir, el helio, el neón, el halcón, el xenón, todos estos elementos son gases y por eso no se combinan, porque ellos cumplen la ley del octeto. ¿Qué pasa con los otros átomos que no cumplen esta ley? ¿Sí? Son átomos que se pueden combinar. En este caso, el átomo de carbón tiene 4 electrones en su última capa. Es decir, que tiene 4 espacios vacíos para poderse combinar con otros átomos, ¿sí? Entonces, imagínense como una sala, ¿verdad? Con 8 sillitas. Entonces, esta sala tiene 4 sillas que ya están ocupadas, pero tienen el espacio de 4 sillas vacías para que se sienten otros átomos. Y así es como se unen un átomo con otro, ocupando los últimos electrones de su capa, ocupándolos en las últimas capas de este electrón o de cualquier otro, de este átomo o de cualquier otro átomo. Entonces, ¿entendido hasta aquí, chicos? Necesito que me digan si entendieron cómo se unen los átomos, si no para volver a explicar. Sí. Sí, ¿Seguro? Profe, Bueno, voy a hacer preguntas Sí. al final de la clase, porque no me gusta que me digan sí, sí, y después no saben responder. Entonces, el carbono tiene una combinación electrónica perfecta para unirse con otros átomos. ¿Por qué? Porque tiene 4 espacios libres para hacer múltiples combinaciones con otros átomos. Entonces, aquí vemos la fotico de cómo un átomo se une con otro átomo, ¿sí? Tenemos aquí
este átomo de carbono que tiene en su capa interior tiene 2 y en su última capa, no, este no es un átomo de carbono, este es un átomo de boro, ¿sí? Se está uniendo aquí se están uniendo 2 átomos de boro. Tenemos 2 electrones en la capa interior y tenemos 1, 2, 3, 4, 5 en su capa superior, igual a este. Y miren cómo se unen, ¿sí? Se van todos los electrones y hacen pareja. ¿Por qué? Porque los electrones se unen de 2 en 2. Nunca un átomo se va a unir a otro átomo de 3 o de 4. Siempre van en parejitas, ¿sí? De 2 en 2. Entonces aquí vemos, ya están unidos estos 2 átomos y ya crearon lo que es una molécula. ¿Ok? Entonces, los átomos de carbono se unen con otros átomos. ¿Cuáles átomos pueden ser eso? Pueden ser otros átomos de carbono, pueden ser átomos de hidrógeno, pueden ser átomos de oxígeno, pueden ser átomos de nitrógeno. ¿Okay? Entonces aquí vemos de una de las tantas maneras como se representan las moléculas, porque se pueden representar con el dibujo del átomo, se pueden representar con cadenas carbonadas o se pueden representar con la fórmula. Entonces, aquí vemos una molécula gigante en donde está el carbono. Y vemos aquí el carbono, son estos negritos, ¿sí? Y el carbono ha hecho enlaces con nitrógenos, ¿sí? Ha hecho enlaces con hidrógenos y ha hecho enlaces con oxígeno. Entonces, hay una cantidad infinita de compuestos de carbono. Estos compuestos se conocen como cadenas carbonadas. Eso lo van a ver ustedes el próximo año, ¿sí? Cadenas de carbono. Entonces, estos enlaces, cuando un átomo se une con otro, ¿sí? Ellos crean enlaces muy fuertes. Estos enlaces son muy difíciles de romper. Son tan fuertes porque la naturaleza los hizo así para que todo se mantuviera estable, ¿ok? Entonces, estos enlaces que son tan fuertes se llaman enlaces covalentes. Y estos enlaces a su vez se pueden clasificar en enlaces simples, en enlaces dobles o en enlaces triples, ¿ok? Estos tipos de enlaces que ellos tienen y esta unión que ellos tienen tan fuerte es la energía más fuerte que se conoce a nivel de todo el campo de la física, de la química y de la matemática, ¿sí? Hay varios tipos de fuerza, ustedes lo debieron ver, ¿sí? O lo vieron en otros años anteriores, los tipos de fuerzas. Entonces, hay 3 tipos de fuerzas, bueno, 4 tipos de fuerza, y la fuerza que tiene mayor rango es la fuerza nuclear. ¿Qué fuerza nuclear? Esto, la fuerza que tiene unida a los átomos y a las partículas a su núcleo, ¿sí? Y tenemos la fuerza también que mantiene a todos los planetas en su lugar, ¿sí? Tiene un radio de mucho más alcance, pero es una fuerza débil. No es tan fuerte como la fuerza que mantiene a los átomos unidos, ¿ok? Entonces, sabiendo eso, nos damos cuenta de la gran energía que tienen ellos para unirse. Por eso es que de aquí se crean lo que son las centrales nucleares, ¿sí? Y lo que son, lastimosamente, la creación de las bombas atómicas o las bombas nucleares, ¿sí? Como tienen el conocimiento de que esta es una energía muy fuerte, lo que hacen es trabajar con los núcleos de los átomos sobre todo radioactivos, como el plutón, como el radio, como el yodo, ¿sí? Y lo que hacen es trabajar con ellos para aprovechar esa energía y generar ya sea energía desde las centrales nucleares o generar la explosión de una bomba atómica. ¿Ok? ¿Entendidos hasta ahí, chicos? Sí. 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 Vamos a continuar. Entonces, vamos a hablar de estos enlaces, ¿sí? Los enlaces sencillos, los enlaces dobles y los enlaces triples. ¿Por qué tienen esos nombres? No es por nada del otro mundo. Es porque tienen esa cantidad de enlaces. Por ejemplo, los enlaces sencillos, ¿sí? O enlaces simples tienen una sola unión entre átomos como el metano. Entonces aquí vemos el átomo de carbono, ¿verdad? Con las 4 sillitas que tenía libre para que se sentaran otros átomos.
Entonces, en esas sillitas libres se sentó un átomo de hidrógeno en cada una de ellas. Entonces vemos que ya la molécula está full, ya el átomo está full porque tiene sus 4 electrones y ya tiene los 4 ocupados. Entonces crea una molécula que se llama CH4, que es el metano, ¿sí? Pero sus enlaces son sencillos porque, miren, tienen solamente una rayita. ¿Dónde nosotros podemos conseguir el metano? Bueno, el metano se puede conseguir. El metano se puede conseguir en los gases de los hidrocarburos, también se puede están en las heces de las vacas, ¿ok? Entonces, ese es un tipo de gas. Los enlaces dobles, como vemos en este dibujito, es porque tienen dos enlaces. En vez de tener uno, tiene dos. Entonces, tienen dos uniones entre átomos como el metanal, ¿ok? Entonces, aquí vemos que ellos tienen dos enlaces. Pero chicos, nunca los enlaces deben superar a 4. Recuerden que el carbono solo tiene 4 sillitas. Entonces, puede tener máximo esas 4 uniones. Entonces, tiene dobles enlaces, pero si contamos, siguen teniendo 4. 1, 2, 3 y 4, ¿ok? Entonces aquí vemos que están unidos con dos átomos y aquí con otro átomo, ¿ok? Y si hablamos de los enlaces triples, es porque tiene 3 enlaces, ¿ok? Entonces vemos aquí el carbono con sus 4 sillitas. En esta silla se sentó el hidrógeno, en esta silla se sentó el otro hidrógeno, en esta silla se sentó el otro hidrógeno, y aquí se sentó otro átomo de carbono. Y como este átomo de carbono tiene 4 sillas, lo que hace es ocupar aquí una silla, que ya está ocupada aquí con estos dos, y las otras 3 sillas las utiliza para unirse con el nitrógeno. Y si contamos, siguen teniendo 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3 y 4. ¿Entendido aquí con los enlaces? Sí. 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 Ok. Entonces, ¿qué compuestos hay de carbono que nosotros lo conocemos en nuestras vidas diarias? Bueno, tenemos los hidrocarburos, como la gasolina, ¿sí? Tenemos compuestos oxigenados, como las gaseosas, ¿sí? Porque son bebidas carbonatadas. Tenemos compuestos nitrogenados, como los explosivos, porque aparte de carbono tienen nitrógeno. Tenemos los compuestos de interés biológico, ¿sí? Es decir, que son biomoléculas que están en el ambiente, ¿sí? Como el azúcar, el aceite, el plumaje de las aves, es decir, las plumas de las aves que son hidrofílicas, que no permiten mojarse. Tenemos las moléculas de ADN y las moléculas de ARN. Y tenemos los polímeros, que es plástico, las crisálidas de gusanos de seda, es decir, esa como telaraña que botan los gusanos de seda para posteriormente hacer la seda. La tela viene de la creación de esta crisálida que fabrican los gusanos, ¿ok? Y si nosotros vemos estos polímeros, también lo hemos escuchado últimamente, que lamentablemente las mujeres cuando van a hacerse operaciones estéticas de los senos o de los glúteos, van a unas clínicas que no son muy reconocidas y en vez de ponerle silicona o algo así, le inyectan son polímeros, peligrosísimos porque los polímeros son plásticos, ¿sí? Y por eso le terminan destruyendo los senos y los glúteos. Entonces, aquí podemos ver todo lo que nosotros conocemos que está a nuestro alrededor y que sin saber están compuestos por este átomo. Las biomoléculas, ¿sí? Estas biomoléculas están formadas por hidrógeno, por nitrógeno, por oxígeno y por carbono. Estas biomoléculas, que son moléculas que permiten la vida, que están en los organismos, ¿sí? Tienen funciones muy importantes.
Una de esas funciones es mantener la forma y la estructura corporal del organismo, que todo se mantenga donde está, ¿ok? Que los sistemas se mantengan donde están y funcionen de una manera correcta. Estudiantes en clase. Proporcionar la fuente de energía que permite sostener las funciones energéticas, ¿sí? Tener esa energía para nosotros poder levantarnos, caminar, comer. Nosotros necesitamos energía, somos como un carro con gasolina. Lo que pasa es que nuestra gasolina no es gasolina, sino es energía que se llama ATP. ¿Okay? También nos ayuda a regular las actividades que sostienen las funciones vitales, nos ayudan a regular las sustancias que entran, las sustancias que son desechadas, controlar el requerimiento de materia, energía, información para el organismo, o sea, todo lo que va a nuestro cerebro, la información que va a nuestro cerebro, la información que manda el cerebro hacia nuestras extremidades, hasta nuestro organismo, o sea, el carbono está presente en todas las funciones de nuestro cuerpo. Clasificación de las biomoléculas por su tamaño. ¿Sí? Las biomoléculas son muy diversas y tienen diferentes clasificaciones. Nos vamos a centrar ahorita en esta lámina en hablar un poquito de sus tamaños. ¿Por qué las biomoléculas cambian de tamaño? Porque eso depende de la cantidad de uniones que tengan con otros átomos. Mientras más uniones con átomos van a ser mucho más grandes, mientras menos uniones van a ser mucho más pequeñas. Entonces tenemos estas moléculas que son precursoras que tienen un peso molecular bajo. ¿Por qué hablamos de peso? Porque todos los átomos tienen su peso, ¿sí? Es materia y todo lo que es materia y todo lo que ocupa un lugar en el espacio automáticamente tiene peso. Entonces, estas moléculas que se llaman precursoras tienen un peso molecular muy bajo, es decir, tienen muy pocas uniones. Uno de esos ejemplos es el agua y el dióxido de carbono, ¿sí? Sabemos que el agua es H2O, es decir, un átomo de oxígeno y 2 átomos de hidrógeno, y tenemos el CO2, que es un átomo de carbono y 2 átomos de oxígeno, ¿sí? Entonces estas se pueden clasificar como moléculas de bajo peso. Seguido de ello tenemos los metabólicos. Cuando hablamos de metabólicos son aquellos que están en nuestro organismo y nos ayudan a nuestro metabolismo. Su peso molecular es intermedio, ¿ok? Y hacen reacciones metabólicas en nuestro organismo, como procesamiento de alimentos, creación de proteínas, ¿sí? Tenemos los monómeros estructurales, ¿sí? Ellos también están a la misma par de los metabólicos porque tienen un peso molecular intermedio. Y un ejemplo de ellos son los aminoácidos. Los aminoácidos son aquellas estructuras que están presentes en las cadenas de ADN. Es decir, que son moléculas que intervienen en la información genética que nosotros tenemos. Y tenemos las macromoléculas, como lo dice su nombre, macro, es decir, muy grande, es un peso molecular bastante elevado. Es un ejemplo como las proteínas y los ácidos nucleicos, ¿sí? Las proteínas, ya nosotros hemos visto lo que son las proteínas, son aquellas uniones, bueno, lo vamos a ver más adelante. Son bastantes uniones de carbonos, tienen enlaces muy abundantes, y los ácidos nucleicos que también están presentes dentro de la cadena de ADN y de ARN. ¿Ok, chicos? Entonces, la clase vamos a dejarla hasta acá para poder comprender todo lo que hemos visto. Entonces, vamos a hacer un recuento rápido para terminar de comprender. ¿Sí? Vemos que esta es la estructura del carbono y que el carbono se diferencia de los otros átomos por la cantidad precisa de electrones que tiene, que son 6. Nunca se lo olvide. Por eso el carbono es el número 6. ¿Sí? Vemos que está ubicada en la casilla número 6. La tabla periódica se cuenta de esta manera. Horizontal. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Ok? Siempre va a ser de manera horizontal. Nunca va a ser de manera vertical. Entonces, es 6 y está en su casilla número 6.
Es un componente que está en compuestos ya sean naturales que se consiguen en el ambiente como compuestos artificiales que son ya creados por el ser humano. ¿Sí? Gracias a los puestos que tiene el IWE, este carbono en sus capas permite hacer uniones con varios átomos como hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y hasta el carbono. Estos enlaces son muy fuertes, llamados covalentes, y pueden clasificarse en sencillos cuando la unión es simple, dobles cuando la unión es doble, es de 2, y triples cuando en la unión hay 3 enlaces. Vemos que los compuestos de carbono están en nuestra vida diaria, ¿sí? Como en la gasolina, como en la gaseosa, como en los explosivos, como en el azúcar, el aceite, el plumaje de aves, el ADN y el ARN, y en los plásticos. Esta es una pequeña cantidad de otros plásticos que se han descubierto, que se han realizado, fabricado. Entonces está el plástico y la crisálida de los gusanos de seda. Vemos que las biomoléculas son importantes para nuestro organismo porque nos ayuda para todas las funciones, absolutamente todas las funciones, desde pensar hasta poder mover un pie. Y vemos que se clasifican en tamaños como precursores, metabólicos, monómeros y macromoléculas, en donde los precursores son las moléculas más pequeñas, los metabólicos y los monómeros son moléculas medianas, y las macromoléculas son moléculas de gran tamaño, ¿ok? Entonces voy a salirme de compartir mi pantalla para preguntar si ustedes tienen alguna duda, ¿sí? Si tienen alguna duda para aclararla, porque necesito que esto esté 100% entendido para poder seguir con la clase el día viernes. Entonces, ¿hay alguna pregunta, algo que les interese, algo que quieran aclarar? Profe, yo le escucho muy bajo. ¿Se me escucha muy bajo? Sí. Ya. ¿Algo que quieran aclarar, que quieran que les vuelva a explicar? Yo tengo una pregunta. Sí, mi amor, dígame. ¿El carbono se puede mezclar con cualquier átomo? O sea, que tenga 4 para mezclar. El carbono se puede mezclar con cualquier átomo. Con los únicos átomos que no se pueden mezclar son con los gases. Con estos gases que son llamados gases nobles, porque ya en su última capa ya tienen los 8 electrones, ¿ok? Pero se pueden unir con cualquier otro tipo de elementos, ya sean metales, ya sean con líquidos, bueno, con una cantidad de elementos, se puede mezclar. ¿Entendido hasta ahí? ¿Otra pregunta? ¿Otra duda? ¿No hay otra duda, chicos? No. ¿No? No. No. Bueno, entonces, entendido hasta ahí. Entonces, con esto, chicos, vamos a dar por finalizada la clase y la vamos a continuar el día viernes. Por favor, necesito que echen un repasito para que estén al día el día viernes cuando vayamos adelantando el tema, ¿ok? Entonces, bueno, damos por finalizada la clase y nos vemos en 2 horitas con la clase de estudios sociales. Chao,